Todos los martes van a estar aquí los coordinadores de los candidatos presidenciales. Voy a presentar primero a Tatiana. Tatiana, muchas gracias. Tatiana Cloutier. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Aurelio Nuño, que es candidato de la campaña de José Antonio. Jorge Castañeda, que ahora no va a ser los jueves de Jorge Castañeda, sino los martes. Ya me quitaron los jueves aquí los jóvenes. No, te los quitó la Alianza, o Ricardo Anaya, porque ahora mi día era el jueves. Es coordinador de Ricardo Anaya. Te dieron fin de semana largo. Eso sí, eso es bueno. Sí. Fausto Barajas, coordinador de la primera candidata mujer independiente de la historia de México, Margarita Zavala. Gracias. Muchas gracias. A ver, buenas tardes. Tatiana, quiero empezar contigo. Van 5 días de campaña. ¿Qué ha pasado? ¿Hay diferencias? ¿Ustedes ven diferencias entre lo que llaman precampaña, luego lo que llaman el limbo de la intercampaña y luego lo que es la campaña? No, la verdad yo creo que el sistema es un poco curioso en ese sentido. Yo creo que la precampaña, si así le pudiéramos llamar, y la campaña son muy iguales. Yo creo que lo que varió es esta parte de la intercampaña, que es algo curioso que habría que modificarlo en la ley, porque yo lo comparo mucho, le digo, es como que estás en el calentamiento para arrancar una carrera y después te dicen ya que estás listo para arrancar. Espérese tantito, te dejan ahí enfriando y luego te dicen ahora sí arranque, ¿no? Creo que es algo que se tiene que modificar y en este sentido respondo a tu pregunta. Es muy similar al tema de la pre-campaña, sin embargo, muy diferente a lo que fue la intercampaña. A ti, Fausto Barajas, te pregunto porque, pues, Margarita, bueno, sí tuvo una intensa pre-campaña con la reunión de las firmas, ¿no? Yo lo podría ver así. Sin duda, fue una cuestión, pero sí creo que desde el punto de vista de los partidos, sí creo que es un tema de inequidad bastante fuerte, que aún así competimos, pero las firmas sí te ponen un tema que también es una ventaja, porque tú sí estás en contacto con la gente, a diferencia de los partidos que están más envueltos en sus pugnas internas para sacar candidatos. Tú sí sales a la calle a buscar las firmas, es una gran oportunidad para estar en contacto con la gente y sentir el pulso en la calle. Pero sin duda tienes un término equitativo, por ejemplo, spots, mientras los partidos, por ejemplo, durante la intercampaña, por ejemplo, tuvieron 18 millones de spots, los que buscaban candidaturas independientes, ni uno solo. Entonces ya vas viendo los equilibrios de lo que es la contienda, ¿no? Pero aún así le entras, Bueno, no, a ver, es que esas son las reglas, y las reglas hicieron los partidos políticos. En defensa de los partidos políticos, Jorge Castañeda. Pues sí, Joaquín, a mí me da mucho gusto, como lo decía en la mañana, que Margarita esté en la boleta como candidata independiente, porque pues es una larga lucha que venimos dando muchos. Así es. Tu hermano, muchos, desde hace mucho, y yo desde hace muchos años, y me da mucho gusto, pero es un hecho que hay inequidad, por supuesto que la hay, y es una inequidad que viene de la legislación que aprobaron los partidos en el 2013 y el 2014, y que no se ha corregido. Y a mí sí me parece que es indispensable para el futuro que esto sea más fácil, sobre todo a nivel presidencial. A nivel estatal, municipal y de distritos parece no ser tan difícil. Los requisitos no son tan draconianos, pero sí lo son también, y hay que reformar todo esto. Yo pienso es una labor legislativa bien importante a futuro, pero lo que sí me da mucho gusto es ver que ahora ya hay consenso a favor de las candidaturas independientes. Durante mucho tiempo no lo hubo. Sí, hay consenso, pero es más fácil formar un partido que ser un candidato independiente, Aurelio. Mira, Joaquín, yo creo que sobre el tema que hablaban de la inequidad, pero fíjate, la inequidad, particularmente en el acceso de los spots, no solo está, y yo comparto que hay una inequidad con los candidatos independientes, sino viene de antes. López Obrador, antes de entrar a esta contienda, ya traía por lo menos 3 millones de spots, y Ricardo Anaya 2 millones. ¿Por qué? Por haber sido presidentes de sus respectivos partidos. Y cuando llegan a esta contienda, por ejemplo, José Antonio Meade tenía 0 spots. ¿Por qué? Porque era funcionario público. Entonces, la famosa equidad, que es lo que busca, lo que dice la Constitución y lo que en teoría tendría que estar buscando el INE, pues aquí hay una regla que no se respeta. ¿Dónde está esa equidad? Por supuesto que en el caso de las candidaturas independientes, pero en este caso en particular también. Un funcionario público no puede tener acceso a spots, entonces cuando empieza su campaña tiene 0, y los presidentes de los partidos, como fueron López Obrador y Ricardo Anaya, ya traen encima 3 y 2 millones de spots. Yo sí creo que ese será un tema para revisar, pero por lo pronto pues ya estamos aquí en esta contienda que está empezando. Yo te diría que la diferencia
sí hay diferencias, por supuesto, en el intercampaña, pero también con la precampaña. La precampaña es otra cosa. La precampaña, en el caso de los partidos, era para estar cerca de tus militantes. En nuestro caso, de los 3 partidos que postulan a José Antonio Meade, y ahorita sí empieza de veras el juego de la campaña y de ir a la conquista del voto. A ver, fíjate, Joaquín, aquí me encantan varias cosas, porque yo creo que aquí nos presentan varios retos que tendremos como lo que viene enfrente de nosotros. Yo sí estoy contenta de que se haya logrado que alguien dé el espacio de los independientes, llegar a recolectar las firmas, y creo que esta parte de la inequidad es uno de los grandes retos que se tienen hoy frente a nosotros, pero no solamente en este tema, y me llama la atención, es cierto, los spots no solamente son inequitativos por lo que quiera cada quien ponerlo. Yo creo que la ley electoral se habrá de revisar, porque creo que la manera en que se reparten los spots, hablando ahorita de quién haya salido, quién no haya salido, es distinto, es una necesidad de reformarse. Pero me voy a la parte esta de los spots y voy al tema que si eras candidato, que si no eras candidato, que si eras el presidente del partido o no. También hay una inequidad en términos, porque tú te recordarás la gran cantidad de recursos que se gastó de parte de la Secretaría de Educación para poder salir en spots por parte, o sea, por eso te decía yo esta mañana, tú mero deberías haber sido el candidato, bueno, y no yo mero, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo. O sea, a ver, totalmente, en eso estamos totalmente de dame un acuerdo. segundito, Bueno, ahorita me das réplica. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Pues entonces vamos. Hay un reto importante en la ley electoral para el tema de equidad en las candidaturas independientes y emparejar la cancha. Hay un tema a nivel federal. Yo coincido con Jorge en esta parte de las estatales. En la parte de los spots tiene que haber una reforma en términos de decir, o sea, los spots tienen que ser más parejos para todos en muchos términos, y evidentemente supervisar el recurso público que se destina para hacer precandidatos desde otra manera, no así como escondiditos. Pero voy a otro punto más con respecto a este tema de las candidaturas y de lo que es la precampaña. En las precampañas también hay otra cosa que se tiene que modificar. Esto que sale un anuncio y que dice spot dirigido solamente para los miembros del partido. Pero eso viene al final. Por eso, es ridículo. Yo creo que esas partes tenemos que acabar con esa farsa y ponerle los nombres a las cosas como son. Parte de la gran simulación nacional. Así A ver, es, ¿no? entonces déjame para que repiques a los dos, Jorge. Pero pues eso No, por eso, además. También de una vez a los dos puntos. Como tú digas, Aurelio, pero si hubiera sido mejor candidato, por supuesto que sí. Además, tendría un amigo candidato. Si no hubiera... Y tú te hubieras apoyado, Jorge, porque quién sabe. Ahora este bueno, otro. En una de esas me cambiaba, pero mira, pues ya no fue. Y déjame decirle, yo creo que aquí el que se proyecta es Jorge, que nomás está esperando en qué momento cae Anaya para ser el candidato, y proyecta lo que él piensa. Pero déjame ir al argumento que decía Tatiana, porque me parece que está equivocada sobre el tema de los spots de la Secretaría de Educación Pública. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es utilizar spots de partido para promoción personal, como lo hizo Andrés Manuel y lo hizo Ricardo Anaya, y otra cosa es la comunicación institucional. Entre otras cosas, si hay una institución que tiene que tener unas campañas permanentes, es la Secretaría de Educación Pública. Inscripción en las escuelas y un largo etcétera. Y más en un momento como el que se vivió, en donde se tenía que conocer la reforma educativa, el nuevo modelo educativo. Incluso muchas de las críticas que tuvimos es que no se conocía y no se comunicaba, y ese es uno de los instrumentos. Y son dos cosas totalmente distintas, porque una es propaganda gubernamental, en donde va dirigida y se explican programas de gobierno, no es promoción personalizada, y otra cosa muy distinta a la otra. Entonces me parece que ahí son argumentos que no son exactos, o que confunde Tatiana. Pero déjame regresar, Joaquín. Yo lo que creo es que hoy están empezando las campañas, ahora sí está empezando lo verdaderamente bueno. Ahora sí, este es un momento en que la gente va a poder contrastar los proyectos que hoy se tienen sobre la mesa. Y son realmente dos proyectos de país: el de López Obrador y el de José Antonio Meade. El de José Antonio Meade, un proyecto que lo que busca es unir a los mexicanos, hacerlos sin rencor y poder progresar en estabilidad económica, con un modelo educativo que permita que los mexicanos tengan éxito en la vida, frente al modelo de López Obrador, que es un modelo que busca dividir, un modelo autoritario, que siembra el rencor y que tiene verdaderamente planteamientos no solamente ridículos, sino escalofriantes. Liberar delincuentes, cerrar el aeropuerto, cancelar más de 1 millón de empleos de la reforma energética y un largo
y un largo etcétera. Del frente simplemente decir pues, que es un proyecto inconexo, que no alcanza a tener una sola idea, salvo las de Jorge, como le decía hoy en la mañana, pero eso no lo comparte el resto de una coalición que pues es un frente de ocurrencias y no un verdadero posicionamiento político. Hasta es psiquiatra y sabe lo que piensan los del frente. No, por los esos talentos no te con Tatiana, Jorge, contigo, Fausto. Algo que me gusta, como pone ahorita Aurelio, tiene que ver con esta parte. Yo creo, todo esto que hemos hablado de los spots, ¿a dónde nos lleva? Una necesidad de trabajar, a una necesidad de trabajar y tener que hacer algunas reformas importantes con respecto a la ley electoral, que yo espero que lo que discutamos aquí se vaya tomando nota para que luego los partidos lo puedan llevar a cabo en la Cámara de Diputados. Que si puede de una manera o no, yo creo que la reforma educativa se da a conocer donde se tiene que dar a conocer, que es con los maestros que nunca le entendieron, todavía no le entienden muchos de ellos, y se tiene que dar a conocer en otras vertientes. Pero vayamos a la parte esta, y me llama la atención otra vez que diga Aurelio. Dice, aquí hay 2 proyectos. Cuando habla de eso, me pudiera aseverar que entonces están todos juntos. Entonces, porque no lo entiendo de otra manera, ya descalificó, ya borró a Margarita, borró a Anaya, ahora sube a Jorge, vamos a ver si así será. Y entremos ahora sí a las propuestas, ¿no? Creo que esta parte de hablar de división y unión, creo que el que nos une a todos los mexicanos ahorita es el PRI, y nos une en contra de ustedes. Ustedes que han hecho que el país le vaya a como le ha ido, que todos los recursos públicos, es decir, los impuestos que nosotros pagamos y cada quien que nos escuche en este momento, ese dinero se lo han llevado a la bolsa personal, no te incluyo en el paquete, pero sí se lo han llevado a la bolsa personal muchos de los personajes que están ahí, y sobre todo lo han utilizado en contra de los mexicanos. En lugar de que tengamos estas mejores escuelas que deberíamos de tener y que en algunos lugares del país todavía están en situaciones difíciles, en lugar de que cuando yo vaya al seguro encuentre las medicinas o tenga la cita adecuada en el momento que la requiero, resulta que todo esto se va posponiendo, se va postergando. ¿Por qué? Porque los señores se llevaron el dinero o las señoras se llevaron el dinero. Y por otro lado, habla él como un futuro al que se les perdonará, y ellos ya perdonaron. Aquí están hablando de hipótesis con respecto a Andrés, y ustedes perdonaron hoy, este es el tema ahorita en las redes hace unos minutos, con respecto a Rosario. Y no nomás eso, tienen sueltos allá un montón que traen los recursos de cada uno de nosotros que estamos pagando impuestos, que nos fregamos para trabajar, y resulta que en lugar de ver el beneficio en la calle de nuestros impuestos, lo estamos viendo en las bolsas de algunos que están en la función pública. A ver, nada más para la réplica, Aurelio. Gracias, Joaquín. Mira, ahora sí veo a una Tatiana más parecida a López Obrador. Digo esto porque hemos estado en otros espacios de debate, y me he sorprendido con una Tatiana que dice, no, vamos a respetar la reforma energética, las cosas buenas de la reforma educativa las vamos a dejar, no, lo del aeropuerto hay que analizarlo. Y yo lo que siempre le he dicho es, pues tendrías que estar muy preocupada de que López Obrador sea candidato, porque piensas muy distinto a tu candidato. Pero ahora sí me sonó más parecido, demagogia pura, que las cosas no están porque se roban el dinero. Es lo que dice López Obrador. Hablemos con seriedad. Por supuesto que tenemos que combatir de frente y de manera contundente la corrupción. Que los candidatos empiecen con su propio patrimonio. Ojalá que López Obrador aceptara el reto que le hizo José Antonio Meade, de que puedan debatir y presentar ante la opinión pública cómo han construido su patrimonio y si ha sido consistente la manera en la que han ganado y la manera en la que viven. Porque hay que empezar por uno mismo. Segundo, me parece que esas soluciones tan facilotas de decir, miren, yo propongo y mis propuestas son de miles de millones de pesos, está muy bien, ¿y cómo las vas a pagar? ¿Con deuda o con impuestos? No, con lo de la corrupción. Es una vacilada, Joaquín. Empecemos a hablar en serio. Este es un gran país. Esta es una de las 15 economías más grandes del mundo. Este es un país diverso, sofisticado, con una cultura milenaria que está en la antesala de ser una potencia. No podemos plantear propuestas que son francamente de populismo, que ni Tatiana se las debe de creer, cuando lo que tenemos son grandes problemas que tenemos, eso sí, que es la propuesta de José Antonio Meade, unirnos para salir adelante, y particularmente teniendo el reto que tenemos desde Estados Unidos. A ver, Jorge, dice Aurelio que son 2 proyectos,
el de José Antonio Meade y el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y el de Anaya? Es más complicado que eso. Ojalá fuera así de sencillo, Joaquín. Lo que sí hay en este país hoy son 80% de los mexicanos que repudian al PRI, repudian a Peña Nieto, repudian a lo que llaman el sistema. Eso es una realidad. Y lo que está en juego es hacia dónde se van esos 80%. Hacia un proyecto de cambio, una propuesta de cambio hacia el futuro, con la modernidad, con la juventud, con la frescura, o hacia el pasado de Andrés Manuel López Obrador, o de gente que se le parece mucho y que muchos sí recordamos muy bien, como Luis Echeverría. Propuestas, sí, en efecto, propuestas. Tenemos aquí del equipo de Salomón Chertoriski 115 propuestas, una tras otra, que van a tener en forma de libro de aquí unos 4 o 5 días, 6, 7 días, sobre asuntos de Estado de Derecho, crecimiento económico, justicia social, política internacional. En efecto, lo que dice Aurelio es cierto. Estados Unidos es un gran reto hoy para México y tenemos que tener una postura clara al respecto, no simplemente ocurrencias. Todo eso está aquí, son propuestas muy concretas, costeables y costeadas, porque eso en efecto es fundamental. Ahí es donde está la diferencia. Doy un ejemplo. El aeropuerto. Primero, López Obrador dice que va a crear una mesa para platicar a ver qué pasa. Eso se lo apreció el Consejo Coordinador. Esa es la primera. Segunda, la va a cancelar, eso lo dice Juárez. Ayer, no, siempre no, vamos a, si me convence la IP, pues muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta, si revisan los contratos, y deben de revisarse, y estoy seguro que si se revisan, va a haber cochinada y media allá adentro. Ay. Sí, nada más que López Obrador los quiere perdonar. Ya dijo que quiere perdonar a todos los rateros. Pues entonces, ¿para qué buscarles si los va a perdonar a todos? Mejor digamos las cosas con claridad. Vamos a revisar y hay que castigar a los que resulten culpables. Los que no, no. Los que sí, sí. Pero eso de andar perdonando nomás porque se cree Dios, no, yo eso no creo en eso. A ver, Fausto Barajas. Mira, hay algunas coincidencias. Yo creo que Aurelio tiene razón. Este tema apenas empieza. La otra, pues esto faltan un poquito menos de 90 días. La otra coincidencia es todos estamos hartos del PRI, ciertamente, pues aquí hay 3 priistas en la contienda, pero Andrés Manuel, pues el priista pues, fue por nacimiento, pues, Pepe Mí pues, es por convicción, y Ricardo Anaya por hábitos, ¿no? De la forma en que han actuado. Pero más allá de eso, yo sí creo que Margarita Zavala está irrumpiendo en la contienda de mejor manera que cualquiera de los demás. O sea, tú ves las encuestas. No, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Pero viste cómo aquí para que peleen. Se la creí. Salió bonito. Pero volviendo aquí. Entonces, no, claro que sí. No, Andrés Manuel, claro que es un priista por nacimiento, o sea, por convicción. Pero bueno, volviendo al tema. Un tema, por ejemplo, la seguridad. Que ahí sí, pero ahorita le entramos. Vengo aquí para repartir, no se me amontone. Pero bueno, es parte de lo que estamos viendo con los partidos. A ver, si estamos entrando a una contienda donde pues, claramente ves a los partidos. Y yo creo que cuando dicen el sistema, pues el sistema son los partidos. O sea, y lo decía hace rato con los spots, no nada más son los spots. Son los recursos que se están gastando fiscalmente, que sería interesante que si están de acuerdo, pues deberían poner más sobre la mesa sobre lo que se pone de recursos. Simplemente, claro, las coaliciones pues te traen más de 5,000 millones más menos agregado entre lo que van a gastar a nivel presidencial y en los estados. Morena más o menos 2,600. Ese es el tipo de cosas. Yo creo que la gente está hasta el gorro de estar viendo lo que está gastando. Para nosotros íbamos por recursos a la calle a buscar gente y estamos proponiendo. Por ejemplo, el tema de seguridad, que es uno, yo creo que de los grandes temas que tenemos en el país. Yo creo que ahí Andrés Manuel se equivoca. Creo que se equivoca al usar las palabras estas de pactos, amnistías. Vamos a ver cómo el tema, por ejemplo, en Nochistlán. Son claros ejemplos de que no respetas el Estado de Derecho. Yo creo que ahí sí Margarita tiene muy claro qué hacer en temas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de MIT creo que no hemos visto nada. Creo que tiene una losa bastante pesada que es el PRI. Y ahí sí, por más que hagas, ni el Pipi la cargaba esto. Y el tema, creo que de Ricardo en temas de seguridad te cuesta trabajo, igual que fue en su momento Andrés Manuel. Postular a Barca, tener en alianza el PRD y tener ese tipo de alianzas, el tipo de Graco, que son los estados ahorita más complicados que es Morelos. ¿Cómo le entras al tema de debatir seguridad con un tema de credibilidad si tienes todo este tipo de arreglos? Se me hace bien complicado. O sea, ahí sí yo creo que son de los temas que hay que entrar con más propuestas y entrar claramente a ver cómo se va a solucionar y no con temas al ligero. Tatiana. Vamos aquí por partes. Vamos a empezar con cómo se desarrolló y cómo se creó todo este programa o este proyecto alternativo de Nación con Andrés Manuel. Sale con un libro que se llama La Salida.
2018, y el libro empiezan como la base con la cual dice, es como una propuesta inicial con la que arrancamos. Después de ahí se hace todo un trabajo con expertos, con gente de partido, con gente de no partido, con académicos, con empresarios, con comerciantes, etcétera, y se presenta este proyecto que se trabajó, en el cual participé, el 20 de noviembre. Luego el proyecto se sigue enriqueciendo a lo largo de la pre-campaña, la intercampaña, y ahorita estamos a punto de sacar también el proyecto ya finito, con los pesos, centavos, los comos, los todos, para poder que puedan criticar con información y no simplemente de habladas. Y voy a esta parte aquí de la famosa, creo que Jorge conoce muy bien el término de lo que es amnistía, ¿no? Y yo creo que una cosa es justicia, otra cosa es venganza, y que la amnistía al final de cuentas termina siendo una cosa distinta, y nosotros hemos hablado en términos de amnistía, a perdonar al final de cuentas a los campesinos que han dejado en la calle, por decir así, y no a los chapos, esos no cuentan, esos no, Jorge, y vamos aquí a la parte esta, o sea, ¿quién suelta al Chapo? Al Chapo lo suelta Vicente Fox, y luego lo usa Felipe Calderón, para que sea como el que ponga orden, y luego hablan aquí del tema de seguridad, y hablamos en el tema propiamente de seguridad, y resulta que en el tema de seguridad, y hablan de honradez y toda esta parte. ¿Qué pasa con las firmas que Margarita levanta mal? ¿Qué pasa con las firmas que están siendo cuestionadas hoy y que hablamos esto de valor y no sé qué tanta cosa? Margarita está siendo cuestionada, yo no sé qué pasa con el INE o qué pasó con el INE, y que va a terminar haciendo el trife ahorita en el proceso propio, porque trae una serie de, hay dos personajes ahorita dentro, precandidatos o no sé cómo les llamaríamos ya ahorita, que están peleando en el trife, si entran o no a la contienda electoral, y hay gente también que estuvo de precandidato, que están cuestionando enormemente el levantamiento de firmas de manera no honrada de Margarita. Bien, permítanme hacer un corte y regresas Fausto Barajas para lo de las firmas de Margarita. Estamos aquí con los coordinadores de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, de José Antonio Meade, de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala. Esa no de medicar perderte no es con dedicatoria a nadie. ¿Seguro? Segurísimo, sí, es Potrilla. A ver, entonces... Así debe haber cantado Margarita Anaya o Anaya Margarita. ¿Cómo habrá sido? Pues se perdieron los dos. Pues quién sabe. Se perdió uno al otro. Vamos a ver. No, estoy diciendo... ¿Todavía pueden? Porque los dos ¿Todavía pueden volver? Eso sí lo sé. ¿Todavía pueden volver? Ya, las canciones son para escucharlas. Exacto. No para verlas ni para usarlas. Bueno, a veces se usan las canciones. A ver, Fausto Barajas, las firmas. A ver, regresamos. Las firmas, pero creo que ahí nada más para no brincar y no confundir la leche con la magnesia, ¿no? Porque regresamos al tema de seguridad, porque brincamos de la seguridad a las firmas. Primero, porque no es lo mismo confundir a Barca y a todos sus amigos y amnistía, ¿no?, denostar a las Fuerzas Armadas, que un proceso de firmas. Pero vamos a ver las firmas. Las firmas ya fueron revisadas en el INE, creo que el INE lo dijo muy claro, casi 1 millón de personas le dieron su firma de manera legítima a Margarita, se hicieron todas las revisiones, e incluso nosotros levantamos denuncias por aquellas firmas que solo fueron 430, que de hecho fueron 425 que las íbamos a revisar personalmente. Creo que ese tema está ya más que cerrado. Creo que si se quisiera revisar más allá, nosotros lo hemos dicho, estamos más que abiertos a todo lo que se necesite, hemos ido al INE, hemos estado con los consejeros. Creo que ahí no hay ni la menor duda de que el trabajo que se hizo de manera legítima. Margarita Zavala fue la única que estuvo, los 3 aspirantes, bueno, que llegaron hacia el final, levantando firmas en la calle, haciendo el proceso de manera limpia, y creo que no hay ni problema. Yo creo que ahí habría que voltear más bien, si quieren que se revise el tema del proceso, digamos, de partidos, habría que preguntar, Morena, por ejemplo, y cualquiera de los partidos, tienen difuntos, constituyentes a revisar, tienen una serie de inconsistencias que en términos porcentuales son más allá del porcentaje que tuvimos nosotros de inconsistencias. Entonces yo creo que son discusiones diferentes y a todos hay que entrarles. Vamos a empezar a revisar financiamiento en términos electorales, el proceso que se están haciendo los partidos políticos, encantados. En términos de las firmas, creo que ya está más que demostrado, el INE ya lo dijo, nosotros hemos levantado las denuncias apropiadas cuando hemos considerado, para que se deslinden de responsabilidades. Entonces nosotros estamos más que tranquilos. Margarita creo que hizo un estupendo trabajo y un gran esfuerzo, y nosotros sí hemos ido a buscar a la gente, a diferencia de los demás. Nosotros estamos buscando a la gente en las calles, y haciendo y buscando, y necesitamos el apoyo de la gente
para poder derrotar el 1 de julio a los partidos políticos. Bien, gracias, Fausto. A ver, Aurelio, ¿por qué insiste en este tema de solo dos proyectos? ¿No lo estás desestimando el proyecto de Anaya? Sí, hoy lo decía. Mira, Joaquín, yo creo que Y bueno, perdón, ¿qué pasó? y el de Margarita Otra. Mira, yo creo que a ver, para ser muy claros, Joaquín. Como dijo el clásico, no hay chile que Nunca habíamos oído eso, pero lo puedes completar. como dijo el clásico. Exactamente. No es Silvia que les acomode. Mira, yo y le decía, lo decía hoy en la mañana, y le decía a Jorge, que además somos muy buenos amigos y yo le tengo mucha estima a Jorge. Y es mutuo. Decía, a ver, pues te metiste en una cosa que no tiene arreglo. No hay manera que se pongan de acuerdo en el frente en temas elementales. Muy simple, Joaquín. 2 puntos de partida de esta elección, en donde López Obrador tiene una postura clara y nosotros también. 2 nada más. La reforma energética y la reforma educativa. ¿Qué opinan en el frente? Una cosa es la que opina Jorge, que sé que está a favor de las 2 reformas. Otra cosa es lo que opinan los pocos miembros del PAN que siguen quedando en el frente. Pero otra muy distinta a la que opinan los del PRD. Y otra muy distinta a los que opinan de MC. Y entonces cuando se ponen a hablar como frente, y cuando tú revisas la plataforma del frente, es imposible que en algo tan elemental, pero tan crucial para el país, tengan una postura única. Eso no es proyecto, pues eso es una colección de incongruencias, de intereses encontrados, y por eso les decía, pues no salen de fuerzas básicas. Ahí se van a quedar enredados en esa circunstancia. No le conocí insisto, la vocación psiquiátrica aquí, a Aurelio, que sabe lo que piensan los demás, pero es que con gran precisión. Pero no, es que no se trata de adivinar, no se trata de adivinar mentes. ¿Por qué se no trata me de dejas escucharlos a mí hablar a nombre del frente en lugar de que espérame, no, es que hable a nombre del primo? No, gracias. No me queda. No, gracias. Pero déjame. No, a ver, Jorge, interrumpes mucho, deja acabar las ideas. A mí yo intento ser más respetuoso y medio escucharte, pero déjame acabar. Déjame acabar. A ver, no es de adivinar mentes, Joaquín. Es de escucharlos y es de ver sus planteamientos políticos. El PRD, que hoy está en ese frente, votó en contra de la reforma energética, que el PAN votó a favor. El PRD votó en contra de la reforma educativa, que el PAN votó a favor. El PRD votó a favor de la reforma fiscal, que votó en contra el PAN. Tú los ves y los escuchas hablar y no se pueden poner de acuerdo porque son incapaces de tener una postura. Y lo mismo le pasa a Ricardo. Ricardo Anaya, si está en Oaxaca, dice que va a revisar la reforma educativa. Pero si está en un foro aquí con la sociedad civil, dice que va a ir a fondo y que la va a profundizar. ¿A quién le creemos? Y simplemente para terminar, cuando tú ves esas inconsistencias y esas incongruencias, es imposible que se pueda plantear un proyecto de país. Jorge decía en la mañana, no, es que hay pluralidad. No, eso no es pluralidad. Cuando tú representas un proyecto político, dentro de la pluralidad tiene que haber congruencia y tiene que haber posturas claras que le ofreces a los ciudadanos y que te da un cuerpo colectivo, que es presentarte una candidatura. Y eso ellos no lo tienen. Y por eso los 2 proyectos en disputa, que son diametralmente distintos, pues son el de López Obrador y el de José Antonio Mid. Son proyectos en efecto de un solo hombre en ambos casos, y que en efecto tienen esa estructura vertical, autoritaria, jerárquica. En el caso del PRI pues no es novedad, y en el caso de Andrés Manuel también. ¿Qué es lo que hay en el frente? Para empezar, un proceso largo de construcción que mucha gente predijo desde hace más de un año que no iba a prosperar hasta que la candidatura los separe, no se van a poner de acuerdo. Hasta que llegó Jorge. No, hasta que se pusieron de acuerdo ellos. Yo ayudé un poquito, te han encantado yo de ponerme todas las medallas que quieran, pero la verdad no es así. Ellos solitos, principalmente Anaya, pero Dante Delgado desde luego, Santiago Krill desde luego, los tuyos también, uno, se pusieron de acuerdo en crear el frente, 2, en una plataforma, 3, en la inmensa mayoría de las candidaturas a la Cámara de Diputados, al Senado y a las 9 gubernaturas. No todas, pero en la inmensa mayoría. Y en efecto, en una plataforma, en un programa que sí es cada vez más detallado, más preciso. En efecto, Aurelio, sí, el PAN votó de una manera y el PRD votó de otra manera, pero hoy están totalmente de acuerdo ambos, IMC y los independientes como Álvarez y Casa, como yo u otros que estamos en
en esto, en que lo que hay es lo que está, se queda. La reforma energética, la reforma educativa, la reforma fiscal, independientemente de cómo se haya votado. Y eso no lo digo yo, lo dice Anaya, lo dicen los chuchos, lo dice Dante, lo dice Cris, lo dice todo el mundo. Ahí está muy claramente expuesta nuestra postura. Perdón. Clarísima, más clara imposible. Nada más rápido porque ahora sí no entendí. A ver. En su planteamiento se queda la reforma educativa y se profundiza hay que ver qué dicen los chuchos. Se queda la reforma energética. Por supuesto que sí. Hay que ver, ya la mañana te decía, te van a regañar los chuchos. Y tres, esta sí es primicia. Esta sí es primicia. No me han regañado. Joaquín, esta sí es primicia. ¿Y la reforma fiscal se queda? Sí, por supuesto, lo que se puede. Acaba de salir a decir que no. No, a ver. No, ¿ves? La reforma fiscal del IVA en la frontera, por supuesto que se reduce la mitad. Pero lo demás, cuando traen nada más un vocero. Que además es el más articulado y el más brillante que tienen. Es lo más sencillo. Es acá mi amigo Jorge. Ni siquiera bajarlo a 8% y se acabó. En eso estamos de acuerdo. Ni siquiera él puede tener congruencia entre una cosa y otra. Por eso, cuando no se llega a eso, Joaquín, no puede haber proyecto de nación. Y por eso hay dos. Algo digo ahorita que decías, y me regreso a tu primera pregunta, si cambiaron, si había una diferencia entre las precampañas, la intercampaña y la campaña, ¿no? Yo creo que sí había una diferencia, ¿no? Y creo que es muy evidente, ¿no? A ver, Fausto. En la mesa, ¿no? A ver, yo creo que insistiendo, ¿no? Que sí, yo creo que, a ver, del proyecto, yo creo que el más congruente, o sea, sí creo en términos de libertades económicas, de libertades en general, yo creo que lo que está planteando Margarita Zavala en sus propuestas, creo que tiene más nitidez. Yo creo que sí lo decía muy bien Aurelio. El tema que tiene el frente es la incongruencia que tienen las diferentes reformas que han aprobado, es cómo va a actuar en un caso eventual, pues, para dónde va a jalar. Yo creo que ahí sí hay una inconsistencia brutal, y yo creo que el electorado tiene que tener muy clara las cosas. El tema, por ejemplo, José Antonio Meade, es el tema de la corrupción del PRI. Es brutal proponer futuro y cosas de ese estilo, cuando, por ejemplo, no lo digo yo, en todas las encuestas el PRI pues, tiene un rechazo del 60-70%. Entonces sí es bien complicado que hables de honestidad, de lucha contra la corrupción y tengas estas incongruencias. O el caso de López Obrador, lo que hemos dicho, tienes ahorita metido pues como un ropavejero, tienes ahí en el camión, pues te están subiendo de todo. Digo, de hecho se les acaba de ir Germán Martínez para allá, tienen al Napo, o sea, tienen a todo mundo. De Germán. No, hombre, al contrario es gran amigo, bueno, ¿no? Pero el punto es cómo le haces, no, hombre, es un amigo, y cómo le haces para convivir con todo esto. O sea, vas jalando de todos lados, y creo que la confusión al electorado creo que es brutal. Y ahí es cuando te dicen es que los únicos proyectos que hay, pues, ¿cuál proyecto? Pues que te expliquen cómo le van a hacer para convivir con todas estas incongruencias, unas que son programáticas y otras que son pues muy pragmáticas de las personas. Entonces sí creo que el electorado tiene que tener muy claro lo que se está poniendo sobre la mesa y lo que se está jugando. Otro ejemplo, la modernidad. Modernidad no es hacer TikToks ahí en pantallas grandes y charrollos aquí, ni es tampoco hacer unos videos muy bien producidos de 30 segundos que jalen en la tele. Yo creo que, por ejemplo, el origen de los candidatos, todos son provenientes del dedazo. O sea, todos son o dueños del partido, uno se agandalló la candidatura y el otro pues lo eligió el presidente de la República. Oye, pues estamos en una democracia. Creo que lo que significa también modernidad es que la gente te elija, que te apoye, no que te agandalle los partidos y de ahí vengas y estés hablando de modernidad. Creo que esas son las cosas que debemos estar discutiendo y que a la gente le debería estar interesando como proyecto de país. Yo tengo un tema, es el de las minorías, los derechos de las minorías. Por principio yo rechazo que los derechos de las minorías sean sujetos a referéndums, a consultas. ¿Por qué? Porque pues son minorías. Los derechos de las minorías tienen que estar protegidos exclusivamente por la ley, no por consultas ni por encuestas, Tatiana. Sí, efectivamente, la Constitución es muy clara y la Constitución marca lo que ya está en la propia ley, lo que se tiene que defender y lo que se tiene que respetar, más que defender, lo que se tiene que respetar. Y yo creo que lo que está en la ley... Pero yo uso defender porque veo que hay una ofensiva contra estas minorías. No estoy hablando una ofensiva incluso de la sociedad. Yo fíjate, esta mañana platicábamos en términos de, me llegaba una propuesta de hacer como proteger los derechos de los
mexicanos, que vienen de África, para ser más correcto. No. Los que llegaron por dos vías históricamente. Ok, exactamente, de ellos mismos. En la frontera de Guerrero con Oaxaca. Así es, Guerrero, Oaxaca y los de Veracruz. Y los haitianos que llegaron de Brasil y que están en Tijuana. Ok, y aquí a lo que voy es, yo no sé qué tanto son, y es una gran pregunta que yo me hago, es decir, entre más fragmentamos, más al final de cuentas queremos el derecho del que está en el escritorio y que usa la mano izquierda, y esto creo que los derechos de todos son los derechos y que no podemos estar excluyendo a nadie. Creo que la Constitución es muy clara en sus artículos, primero la parte de los derechos humanos, y yo creo que estamos... O sea, ¿estás de acuerdo con lo que estoy planteando, no? Totalmente. Bueno, pero no tengo la impresión que Andrés Manuel esté de acuerdo en eso. Yo he oído que quiere someterlo todo a consulta, en primer lugar. Lo que yo he escuchado es eso, y en segundo lugar, que tiene un aliado, el PES, que está en contra de todos estos derechos. Sí, me parece esa parte aquí, fíjate, Jorge, pero déjame terminar. Perdón. Primer punto, entonces, creo que sí los quiere someter a consulta, y no se debe hacer eso, no solo por la Constitución mexicana, sino por una serie de compromisos internacionales que ya hemos contraído. Yo diría que por el hecho de ser minorías. En segundo lugar, sí creo que hay alianzas de Andrés Manuel que son absolutamente impresentables en esos términos, o ya lo han dicho ellos. Pero ¿cuál es la explicación de esto que decía Fausto con toda razón, de toda esa gente que está revuelta ahí en el universo de Andrés Manuel y del PES? Es la obsesión por el poder. Lo que sea para ganar, lo que sea, y no de unos meses para acá, 20 años, dale duro. Es admirable la tenacidad, la respeto, pero ¿qué es lo que mueve esa tenacidad? Una obsesión por el poder, para aliarse con los sectores más retrógradas, más diversos y en muchos casos más corruptos también. Vamos a ver, ese es el problema. Muy rápido. Fue alusión personal. Muy rápido. No seas mala. Bueno, así me contestas fue alusión. Nomás déjame te digo aquí, es en esta parte de la obsesión. No, dijimos por los 5 a los 55, dijimos, ¿no? Entonces, al tema de la obsesión, al tema de la obsesión, fíjate nomás, al tema de la obsesión, ¿no? Yo creo que una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo, y es un poco el espejo que tienen ustedes en esta amplitud de la alianza que están haciendo con diferentes sectores. Y en ese sentido no se vale criticar al de enfrente y no asumir la parte que nos corresponde en el grupo en el que representas. Obsesión por el poder. Y me duele enormemente decírtelo, Jorge, porque te voy a decir, al final de cuentas, esta obsesión pareciera que te molesta en términos de que te reflejas en ella, y aquí le voy a jugar ahora sí al psiquiatra, ya no al psíquico, y le voy a jugar al psiquiatra. Ahora sí le voy a jugar al psiquiatra, sí, porque estamos hablando si hacemos el recorrido de la historia propiamente, parecería que estamos ahí. Bien, tienes 30 segundos para terminar. Rapidísimo, porque tocaste un tema fundamental: los derechos, Joaquín, los derechos de las minorías y de todos. Y lo que es escandaloso de López Obrador es que está dispuesto a violar, yo creo que uno de los derechos más importantes, el que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. Un derecho que agregó la reforma educativa, un derecho que validó la Suprema Corte de Justicia, y que López Obrador, con el autoritarismo que le caracteriza, de una pluma dice, ese se va para atrás. Bien. Es dramático, Joaquín. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que entra y le contestamos a Aurelio el martes que entra. Gracias, muchas gracias a Rosario, Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio. Gracias, Joaquín. Jorge Castañeda, coordinador de la campaña de Ricardo Anaya. El martes. Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. Nos vemos el próximo martes. Bueno, nosotros seguimos aquí y el próximo martes continuamos con esta mesa. Tengo unos anuncios. La fuerza.